Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos vivido una sesión de pánico absoluto en los mercados y hemos visto cómo se ha contagiado ese miedo que teníamos a finales de semana pasada en Estados Unidos. Se ha contagiado del todo este primer día de la semana a Europa. Hemos visto cómo el sector bancario ha caído en picado y ha perdido gran parte de lo ganado en las últimas semanas, incluso meses. Nos encontramos en un punto muy importante. Ahora lo vamos a ver con las tres acciones que vamos a analizar. Si recordáis el vídeo que publicábamos ayer, decíamos que el IBEX 35 podría llegar a caer hasta una zona clave de soporte, que era la media móvil de 70 sesiones del gráfico diario. Pues hasta ahí se ha ido en la sesión de hoy. Ya actuó como soporte la anterior caída que llegó a los 8.200 puntos cuando vimos la primera subida fuerte, y ahora parece que también estaría actuando como soporte, pero va a ser clave que no pierda este soporte, porque si no se puede complicar bastante la cosa. Pero bueno, si echáis un vistazo al vídeo de ayer, pues podéis sacar bastantes conclusiones. Hay mucho miedo en el mercado, nos espera una semana muy trepidante, porque mañana vamos a tener el dato del IPC en Estados Unidos, también tenemos esta semana la decisión de los tipos de interés en Europa y tendremos la próxima semana la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Es decir, esto es una auténtica bomba de relojería. Ahora el problema que van a tener Estados Unidos es si van a seguir subiendo los tipos de interés tal y como tenían pensado, después de ver la hecatombe que se ha producido en los mercados después de esa quiebra de Silicon Valley Bank. Y es que ahora podemos hacer una doble lectura, porque imaginaros que cuando llegue la decisión de los tipos de interés decide la Fed que no les va a subir tanto como les iba a subir antes. Esto va a mandar una señal al mercado de que ojo, porque estamos bastante mal, pero si por el contrario decide subir los tipos de interés tal y como tenía pensado, puede que sea la puntilla al todo lo que ahora mismo estamos viendo. Por lo tanto, situación muy complicada. Vamos a analizar las tres acciones de hoy, que son tres acciones blue chips del IBEX 35, que vais a ver en qué punto tan importante se encuentran también ahora mismo. Así que venga, vamos con ello. Bueno, pues vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy, que como vais a ver mete mucho miedo lo que vamos a ver en los gráficos. Vamos a comenzar con Banco Santander. Y veíamos la semana pasada cómo cerraba una caída muy fea, una caída del 4%, muchísimo volumen, y esto nos hace pensar que quizás podría continuar cayendo. Habría que comentar, antes de meternos más a fondo, que durante toda la subida destacábamos dos claves. La primera, que siempre que viéramos una corrección debería apoyarse sobre la media móvil de 70 sesiones para mantener la tendencia alcista. Y la segunda, que lo que deberíamos vigilar en el momento de que haya una caída importante, es que el volumen no la acompañe a esa caída. Y fijaros el volumen que hemos visto en la caída de hoy. Pero sí que es verdad que la media móvil de 70 sesiones ha mantenido a la cotización. Fijaros que el mínimo de la sesión de hoy está muy cerquita de ella. Fijaros la importancia de las medias móviles de 70 sesiones en este tipo de movimientos. ¿Y ahora dónde ha cerrado? Pues fijaros que ha cerrado en una zona que teníamos marcada en el gráfico como soporte, porque una antigua resistencia, la zona de los 3,34. Ahora ha cerrado sobre ella, justamente ahí. ¿Qué podemos esperar a las siguientes sesiones? Pues viendo el volumen que ha tenido hoy en la caída y el miedo que hay en los mercados, no sería para nada descartable ver nuevas caídas. La clave dónde va a estar, en no perder de nuevo la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que en el intradía podríamos ver incluso que la pierde, pero va a ser clave que a cierre de la sesión se mantenga por encima de la media móvil de 70 sesiones. Si vemos que pierde ahora la media de 70, cuidado, porque la siguiente zona de soporte podría estar alrededor de los 3,10. Fijaros que aquí tiene un gap sin cerrar en los 3,10. Por lo tanto, no habría que descartar que se fuera hasta esta zona. Me diréis, está lejísimo, sí. Fijaos que está a un 7%, 7,5%. Pero fijaos la caída que ha tenido hoy. Entonces, ahora es muy complicado saber en qué momento frenará la caída. ¿Que tenemos soportes que nos dicen que quizás se va a frenar ahí? Sí, pero tenemos un soporte donde se ha frenado hoy, tenemos la media 70, pues que luego también tenemos en los 3,10, tenemos el siguiente los 2,98, los 3 euros, que estaría la media de 200 sesiones. Por lo tanto, la clave para ver cuándo se puede frenar esa caída va a ser cuando el volumen empiece a frenar un poquito. Pero ojo, porque después de esta caída con tantísimo volumen puede que lo que veamos sea un rebote y no una continuidad alcista. No me gusta nada lo que hemos visto en los mercados. Y mira que en el vídeo de ayer comentábamos que era normal que viéramos este tipo de caídas, incluso en el IBEX 35 decíamos que debería ser sano llegar hasta la zona de los 9.000, ha llegado hasta ella, pero ahora, viendo todo el volumen que ha habido en la caída, la verdad que da mucho que pensar. Por lo tanto, ahora es mejor quizás ver los toros de la barrera, verlos a ver qué va a pasar y
quizás entrar un poquito tarde o salirnos un poquito tarde que anticiparnos a un movimiento que quizás nos deje atrapados. Vamos a verla también en el gráfico semanal porque creo que es importante ver si se ha roto algo en el gráfico semanal. Y fijaros como todavía no se ha roto nada. Simplemente hay que ser muy bien. Fijaros la zona de resistencia, los 3,34, que es donde se ha frenado hoy. Por lo tanto, pues bueno, fijaros que la siguiente zona clara de soporte en las medias móviles se encontraría muy cerca de los 3 euros. Por lo tanto, como veamos que continúa el pánico, no habría que descartar para nada volver a los 3 euros, donde se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. Esta semana va a ser clave. Van a tener que transmitir un mensaje de tranquilidad y aún así va a ser muy complicado. Veremos a ver si al final se acaba evaporando todo este miedo que hay en los mercados. Yo creo que lo van a intentar hacer por todos los medios posibles y si necesitan subir los tipos de interés tanto como tenían pensado, no lo van a subir, aunque sepan que esto sea muy perjudicial para la inflación. El problema es que mañana es muy probable que el dato de la inflación en Estados Unidos no sea bueno y esto va a crear mucho miedo. De ahí que pensemos que quizás podemos ver alguna caída más importante en los gráficos. Luego, cuando llegue la hora de la verdad, a ver sus decisiones de los tipos de interés, pues se verá a ver cómo actúa. Vamos con BBVA. Más de lo mismo, fijaos la caída de hoy. En la media móvil de 70 sesiones es donde ha cerrado. Dejó un gap también, fijaros, en la sesión del viernes pasado y hoy una caída fortísima hasta la media móvil de 70 sesiones con un volumen espectacular, una caída de más del 8%. Fijaros que se ha frenado el movimiento lateral que tenemos por aquí, una zona muy importante ahora de soporte. Tras superarla y ahora parece que se ha frenado un poquito. Siguiente zona clave de soporte, los 6,26, pero si la pierde, fijaros que la siguiente zona clave estaría en los 6 euros, ya por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Viendo la virulencia que está teniendo la caída, no habría que descartar ver una hecatombe en algunas sesiones más y ver tocar la media de 200 sesiones. Y en principio podríamos pensar que podría llegar a mantenerse la tendencia alcista, pero ya veis que perdiendo la media 70 quedaría muy debilitada. Habría que ir viendo porque sí que es verdad que si en el momento que pase un poco este pánico en los mercados y se empiezan a tranquilizar un poquito las cosas, a cualquier noticia positiva que salga, el mercado va a intentar rebotar con mucha fuerza. Entonces, bueno, por eso hay que saber diferenciar de las caídas que estamos viendo ahora, de cuáles son caídas sanas y qué parte de pánico en la caída que luego eso se acaba evaporando. Veremos hasta ver dónde llega, a ver si llega la sangre al río. Y bien, vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros que ha perdido ese soporte tan importante que tenía los 6,70 y ahora ha caído con mucha fuerza hasta ese movimiento lateral que aquí nos aprecia muy bien. Siguiente zona clave, pues fijaros que en el gráfico semanal estaría los 5,72, incluso por debajo de esa zona de los 6 euros que marcábamos. Importante ahora en el gráfico. Fijaros que decimos que el gráfico semanal, siendo soporte, estaría alrededor de los 5,70. Y fijaros que en el gráfico diario decimos que la media de 200 sesiones se encuentra muy cerca de los 5,70. Por lo tanto, como veamos una nueva sesión de pánico, puede que el siguiente punto donde se frenen, igual que se ha frenado hoy la media de 70, sea la media de 200 sesiones alrededor de los 5,70. Y vamos con la última de las acciones, que es Bank Inter. Y fijaros cómo aquí, al estar tan cerquita ya la semana pasada de la media móvil de 70 sesiones, pues se ha ido a buscar la media de 200. Es impresionante lo bien que funcionan las medias móviles en este tipo de movimientos, tanto pánico y más cuando hemos visto una subida tan fuerte y tienen bastante recorrido hasta ellas. Fijaros cómo ha llegado perfectamente hasta ella. La clave ahora, ¿dónde va a estar? Pues ya en el caso de Bank Inter, evidentemente no perder la media móvil de 200 sesiones, para ver quién se cree que va a caer Santander y BBVA un 6 o un 7% más y Bank Inter no lo va a hacer. Entonces, mucho cuidado, porque la siguiente zona clave de Bank Inter estaría alrededor de los 5,75. Fijaros, estos mínimos que hizo aquí en diciembre, y luego ya nos iríamos a los 5,40, que es donde hizo mínimos en noviembre. Borraría gran parte de lo ganado en toda la subida que venimos viendo. Fijaros cómo de hecho ya ha perdido todo lo que habíamos ganado durante este año 2023. Por lo tanto, situación muy fea ahora mismo. Fijaros también el volumen, una auténtica barbaridad. Ha cerrado prácticamente mínimos. Hace 10 minutos, cuando he visto por último los índices de Estados Unidos, seguían cayendo. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo. Vamos a ver el gráfico semanal. Y vemos aquí cómo se aprecia bien esta zona de los 5,80. Quizás podría actuar como soporte, pero creo que si continúa corrigiendo, la clave va a estar en los 5,55. ¿Por qué? Pues porque es donde se frenó la caída en las anteriores ocasiones en toda la tendencia alcista que comenzó desde 2020. La media móvil de 70 sesiones, ahora mismo los 5,52. Si vamos al gráfico diario,
Los 5,52, 5,50 aproximadamente coincidía con este soporte que marcábamos aquí, que sería la siguiente zona importante en caso de ver nuevas caídas tan importantes como las que estamos viendo hoy, o no tan fuertes, pero a lo mejor que superen el 3 o el 4%. Por lo tanto, zona a vigilar los 5,40. Evidentemente ya si pierde esa zona, aquí vemos que el gráfico semanal pierde la media móvil de 70 sesiones, pues aunque hacía un par de semanas parecía que se iban a seguir disparando todas las acciones del sector bancario, pues ahora la verdad que se complicaría muchísimo si, como decimos, pierde en el caso de Bank Inter la media móvil de 70 sesiones. Si queréis, antes de acabar, vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, en el Banco Santander, el límite para pensar que se podría mantener esa tendencia alcista, que podríamos decir que en primer momento está la media 70 sesiones, si quitamos ese golpe de pánico, quizás habría que buscarlo en los 3 euros. Es decir, incluso los 3 euros podríamos pensar que podríamos ver incluso un impulso muy fuerte en su cotización, tiene la media de 200 sesiones. Entonces, bueno, es la zona que deberíamos vigilar. En BVA, más de lo mismo, la media de 200 sesiones, quizás la zona de los 5,70. Recordad que en el gráfico semanal los 5,70 podrían ser una zona interesante de soporte en el gráfico ahora. Anteriormente había actuado como resistencia, por lo tanto, la zona que deberíamos vigilar ahora mismo, los 5,70, esa media móvil de 200 sesiones. En el gráfico de Bank Inter, evidentemente, como hemos dicho, la media de 200. Ahora la media de 70 sesiones en el gráfico semanal, que está en los 5,50 aproximadamente. Así que bueno, días muy complicados los que vimos ahora mismo en las bolsas. Hemos visto una caída espectacular, muchísimo volumen, muchísimo pánico. Recordad lo que decíamos ayer en el vídeo. Pasó esto mismo que estamos viendo ahora en 2008, en marzo de 2008. Quebró esa empresa tan pequeñita que parecía que iba a desencadenar algo más fuerte y luego al final no acabó pasando nada. En principio dimos caídas importantes, hasta mayo se recuperaron los mercados y luego empezamos a ver caídas paulatinas y en septiembre, bueno, octubre, ya no recuerdo cuándo era, fue cuando llegó la caída de Lehman Brothers. Entonces, para que ahora penséis que aunque sí estamos viendo muchísimo pánico en los mercados, vamos a ver qué parte es pánico y qué parte es que ya se ha roto todo y vamos a caer con muchísima fuerza. Esta semana va a ser muy importante, así que nos va a tocar seguir muy de cerca los mercados. Así que nada, mañana nos veremos de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios y hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.